uno ya asimila que las ve en las plataformas. Y uno cuando va al cine dice, ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver la de Woody Allen al cine como era antes? No, voy a ver una de mega explosiones porque ahí sí la disfruto más. Y la de Woody Allen la voy a ver en casa en Netflix. Entonces también tiene que ver, hay muchas respuestas también. Y la película de terror obviamente es más lindo verla en una sala de cine, sobre todo cuando se echa la maldad. Hola, Damián. Un gusto, Sergio. Hola, soy de Spoiler Time. Nos da mucho gusto poder hablar contigo, sobre todo pues, porque somos gran fans de tus películas, sobre todo, bueno, Bueno, de la primera que nos llegó a México. Hay mucha gente en México que es gran fan de esa wow, película, ¿no? mira, qué Y bueno, bueno, me alegro. sí, porque es un poco difícil encontrar una película latinoamericana que esté hecha con tan gran calidad y lo que mucha gente le gustó eran los efectos especiales, ¿no? Que estaban muy bien hechos para el maquillaje, ¿no? Esa película estuvo como en el top de mucha gente en México y cuando escuchamos la nueva película, pues nos emocionamos mucho, sobre todo porque ha estado dando vueltas en todo el mundo y en México todavía no llega. Nos Qué hemos bueno. escuchado. Me alegro mucho porque México, bueno, seguramente la gran mayoría la vio por Netflix, seguramente. Porque nosotros estuvimos a punto de estrenar en México y al final no pudimos estrenarla. Y me quedé con una espina porque yo tenía un deseo de ir a presentar Aterrados en ese momento a México. Nosotros hicimos el estreno mundial de Aterrados en México, en el Festival Mórbido. O sea que ahí en cierta forma empezó mi buena suerte con el cine en México. Entonces quería volver un año después de estrenarla en festival, hacer el estreno comercial. Y bueno, no se dio finalmente y me quedé con la espina que ahora me la quiero sacar con cuando se echa la mala. No, y ahora hemos escuchado ya muchos comentarios, sobre todo que ha dado vuelta en festivales la película. Ya se ha estrenado en muchos países, pero en México todavía no, y estamos esperando para poder verla en la pantalla grande. Sobre todo porque ha rodado mucho en TikTok y en redes sociales, muchos clips de la película, que yo trato de no verlos hasta no ver la película en pantalla grande como debe ser. Digo, no, no, pero bueno, ya es imposible no ver este clip que anda por ahí de la niña y el perro. Lo primero que te quiero preguntar de la película de Cuando se echa maldades, ¿cómo, cómo ideaste esta historia, ¿no? Esta historia tan cruda y sobre todo ubicándola en un espacio específico de Argentina, ¿no? Que es el campo. ¿Cómo se te Sí, ocurrió esa historia? eh, porque primero, bueno, yo me mudé un poco, me fui de la ciudad, me fui a una zona más rural. Eso un poco me influenció. Yo trabajé muchos años también en un programa para videocable, de programa de caza y pesca. Y muchas veces iba a hacer cámara al campo, a estos lugares rurales y convivía con la gente de campo. Y a su vez, Aterrados, yo después de hacer Aterrados empecé a hacer la remake, estuve trabajando en la remake de Aterrados, justamente con Guillermo del Toro como productor. Después la pandemia terminó cancelándose el proyecto, lamentablemente, pero fueron muchos años de haber estado trabajando con Aterrados. Entonces, Aterrados es todo lo contrario a esta película. Es paisaje suburbano, un par de casas, sin muchos interiores, pocos personajes. Entonces, lo que quería era hacer algo completamente diferente a Aterrados. Incluso hasta el tono es diferente de Aterrados. Digamos, Aterrados es una película más de susto y miedo, y esta es una película mucho más desgarradora y sorpresiva. Pero no es de. Si bien te da miedo, no es como Aterrados que está todo el tiempo asustándote. Entonces, la verdad que la historia la creé escapándome de Aterrados, y yéndome al campo a hacer una road movie con muchos personajes y muchas locaciones en la luz del día. ¿Por qué crees que, por ejemplo, todo esta historia es muy cruda, ¿no? Y por ejemplo, por ejemplo, esta escena de la niña y el perro, ¿cómo se te ocurrió hacerla? ¿Cómo se te ocurrió hacerla de una manera tan cruda y tan sangrienta, ¿no? Que es cuando uno la ve y se cae en shock, pero nos ayuda mucho a prepararnos para la película completa, ¿no? Bueno, el director siempre termina viendo dónde ponemos la cámara y qué es lo que te muestro de esta historia, qué es lo que
cómo te muestro este cuento, cómo te materializo todo esto que te estoy contando en esta película. A ver, la verdad es que yo en todo momento digo que yo intento ser sincero con mis películas, con mi cine, y no me pongo un límite para contarte una historia de terror. Creo que si me autocensuro o me autolimito siendo una película de terror, no estoy siendo muy sincero conmigo. Porque yo me considero espectador de cine de terror y yo me considero un espectador que necesita ver esta película o que quiere ver esta película. Eh, entonces, me pareció que la historia lo necesitaba, porque es una historia que te está contando los primeros media hora, te está contando que algo terrible está por pasar y que vos no te imaginás lo que puede llegar a pasar, y mucha gente descree de lo que puede pasar, y la idea es un poco contagiar al espectador de también de que descrea que algo terrible puede llegar realmente, qué tan terrible puede llegar a ser. Y eso que es ahí tan terrible, me parecía que había que mostrarlo de una forma más terrible de lo que se lo imaginó el espectador en la cabeza durante esos 30 minutos. Por eso la elección de dónde mostrar las escenas esas. ¿Qué tan difícil fue hacer cuando has hecho la maldad después del éxito que tuviste con Aterrados? ¿Se te facilitó un poco más el trabajo? Sí, se me facilitó porque primero tenía más gente que confiaba en mí. A mí me fue más difícil hacer películas en las cuales había gente que no confiaba en mí, actores que no confiaban en mí, técnicos, distribuidores, productores. Es como que yo sentí todas las presiones a lo largo de mi carrera, a lo largo de mis 6 películas. Y bueno, obviamente que esta fue mucho más fácil porque Aterrados me dio la posibilidad de contar con un presupuesto mayor, de tener un aplomo como director desde el punto de vista de, de que todos confiaban en mí. No fue, no, digamos, la vara que puse con Aterrados, para mí no fue un conflicto, todo lo contrario, para mí fue, yo siempre fui consciente que gracias a Aterrados estaba haciendo esta película, entonces se me hizo más sencillo. Y después sí, podía resultar que la gente no le guste, a la crítica o al público no le guste, pero yo por lo menos estaba seguro de que estaba siendo honesto conmigo y estaba haciendo la película que quería hacer. Y me permitieron hacerla. Claro, yo creo que es algo que como uno como espectador lo reconoce, ¿no? Cuando uno ve una película sincera, evidentemente se reconoce y se entiende y se disfruta, ¿no? Además, cuando está hecha una película hecha para, ¿cómo le llaman? Para satisfacer al público, fanbase, ¿no? Con cosas metidas ahí a calzador, pero creo que la tuya es muy sincera, y sobre todo desde Aterrados, ¿no? Que son películas muy sinceras. ¿Qué tan difícil es hacer este cine en Argentina, no? Y creo que mucho del cine latinoamericano, de terror de todos los géneros, siempre está como permeado de la política que ocurre, ¿no? En este país. ¿Tú cómo crees que la política permeó tu película Yo creo que, cuando se echa la maldad? yo creo que siempre todo es política, también incluso hasta cuando no estás hablando de política y no estás haciendo política. Eh, a ver, hoy, por ejemplo, hacer política en Argentina significa, al menos el presidente que ganó ya manifestó y dejó en claro su propuesta de financiar el cine argentino. Entonces, yo puedo no estar hablando de política en una película, pero si no existiese política que protejan al cine argentino, yo no hubiese podido hacer Aterrados y no hubiese podido hacer esta película. Eh, Tal vez podría llegar a venir un libertario o un capitalista a decirme, pero si vos tenés talento vas a triunfar igual. Y, Ujú, y a veces no es así, porque yo sin el instituto hice películas y no triunfaron. ujú, Entonces, eh, cuando hablamos de política, a veces, y sin querer hacer política, están ahí. Digamos, las películas son consecuencia de una política, de apostar a la cultura. Eh, entonces, bueno, sí, obviamente está influenciado, la historia está influenciada por el avance del neofascismo, por el avance del odio en el mundo. Eh, Tiene una influencia clara y que me inspiró a escribirla.
Entonces, más allá de que no esté hablando específicamente de un partido, una política de Argentina, es algo que está pasando en el planeta que me conmueve o que me toca. Y el embichado también es producto de una observación de lo que pasa en mi país con la, con la, con las familias enfermas de cáncer por los pesticidas. Entonces, todo es política. Y los pesticidas se proliferaron tal vez en un gobierno en el cual yo apoyo. Es decir, yo no estoy diciendo partidariamente, estoy diciendo eh, todos como latinoamericanos que les interesa su alrededor, eh, entendemos que vivimos y nuestro entorno nos inspira. A mí también me inspira. Pues esta película ha sido un éxito, creo que ha superado. ¿Tú pensaste alguna vez que esta película iba a superar el éxito que tuviste con Aterrados? No, 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 yo sí creo que entendía de que si la gente eh, cazaba el código de esta peli y sintonizaba en esta peli, le iba a pasar muy bien y le iba a encantar la película. Pero obviamente es una película que no es comercial para nada. Es una película que no tiene actores famosos, es una película que es muy, muy bestial, muy brutal, que puede ser condenada a ser prohibida. Y es una película que no es tan sencilla de digerir tampoco. No tiene todo ya masticado para que lo entiendas. Entonces, sí, fue uno de los riesgos también que uno asume cuando hace una peli de este tipo. Pero soñé con que esto pase, soñé con que esta repercusión, soñé con tener una película que le vaya bien en todo el mundo. Como todos los directores que sueñan que sus películas sean reconocidas y estrenadas en todo el mundo, es un sueño. Pero ahora, de eso a que pase, ya hay una distancia muy grande y la estoy disfrutando muchísimo. Sí, Puede ser claro, todos los la medios. última vez que me pase, la primera y la última, así que la disfruto. Claro, y sabemos que va a llegar más películas, seguramente van a ser más exitosas, ¿no? Sobre todo con la crítica, ¿no? Y me sorprende mucho cómo esta película, tu película, está en la lista de muchas personas que yo sigo del cine de terror, pues soy muy fan. Sus listas siempre meten ahí tu película, ¿no? En inglés se llama When the Evil Lurks. Está ahí, y yo dije, quiero ver esta película, pero ya, ¿no? Y llegó hasta este año a México, pero estoy muy complacido de que podamos verla en pantalla grande, no en Netflix como Aterrados. Pero tú, ¿a qué crees que se deba este éxito en el cine de terror? No solamente de tu película, sino que todas las películas, por ejemplo, 2023, fueron, las más exitosas fueron de terror. Bueno, a excepción de unas cuantas, pero las más exitosas fueron en terror. ¿Qué crees que a la gente en todo el mundo, en Latinoamérica, en todo el mundo, le gusta el cine de terror? Yo no, para mí son muchas respuestas. Yo no las tengo todas y también me gusta escuchar las opiniones de muchas personas. Yo creo que en el momento donde el mundo se torna cada vez más brutal, en el mundo en donde cada vez se prolifera más el odio, a las películas de terror les va bien. Uno como realizador de cine de género dice, bueno, por suerte, pero la verdad es que no está bueno que el mundo esté como está. Recuerdo cuando fue lo del ataque a las Torres Gemelas. Después de ese periodo, las películas de terror tuvieron un crecimiento impresionante. Y ahora, después de esta pandemia y después de tanto odio inoculado en las redes sociales, de una forma tan sencilla y tantas guerras en el mundo, en Israel, en Rusia, donde el mundo se pone cada vez más de derecha y eh, tienen éxito las películas de terror. También las películas de terror y las películas que son de fantasía, de mega espectáculo, son las más lindas para ir a ver al cine. Mm. El resto de las películas, comedias, dramas, sociales, uno ya asimila que las ve en las plataformas. Y uno cuando va al cine dice, ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver la de Woody Allen al cine como era antes? No, voy a ver una de mega explosiones porque ahí sí la disfruto más. Y la de Woody Allen la voy a ver en casa en Netflix. Entonces también tiene que ver, hay muchas respuestas también. Y la película de terror obviamente es más lindo verla en una sala de cine, sobre todo cuando se echa la maldad. Claro, y esperemos que todo el mundo me la vaya a ver pues disfrutarla como debe ser, ¿no? En pantalla gigante, como que escuche como debe ser
puede tener experiencia completa. Los tiempos de la fe se terminan rápido. Bueno, todos los seguidores, todo el público de Spoiler Time tienen que ir a ver Cuando se echa la maldad a la sala de cine porque es una experiencia que no va a volver, no va a volver a la sala de cine. Así que aprovechen, amigos de Spoiler Time, y vayan a la sala de cine, lleven sus amigos y miedo.